Bueno, vamos a ver ahora, siguiendo con el capítulo de órganos de sentidos, vamos a ver ahora la olfacción. Entonces ya vimos la audición, vamos a ver la olfacción. Vean, la olfacción está asentada en la nariz. Y se recuerdan, aquí tenemos el vestíbulo, el área respiratoria y finalmente la membrana pituitaria. Vamos a que la membrana pituitaria era de esa área alta de la nariz en donde están precisamente asentado el sentido del olfato, la membrana pituitaria. Ahí está asentado el sentido del olfato. Y esa membrana pituitaria está hecha de neuronas, de neuronitas, y vean, estas neuronitas juntan sus axones y esos axones van a dar precisamente el nervio olfatorio, que es el primer par craneal, de los 12 que son. Tenemos el nervio olfatorio. Este nervio olfatorio sube y tiene que llegar al cerebro. Acuérdense por dónde sube. Lo vimos cuando vimos el esqueleto, cuando vimos huesos del cráneo, por la lámina cribosa del etmoides. ¿Se acuerdan cuando vimos el etmoides? La lámina cribosa, por esa coladerita por ahí, se suben las raíces nerviosas de este nervio olfatorio y se asientan en el óvulo frontal. En la base del óvulo frontal, ahí está asentada la olfacción. Muy bien. Vamos viendo el mecanismo de la olfacción. Vamos viendo el mecanismo de la olfacción. Acuérdense, aquí tenemos un cuerpo odorífero. Un cuerpo odorífero es aquel que desprende aromas, desprende partículas químicas que viajan por el aire y luego las vamos a introducir a través de nuestras fosas nasales por el vestíbulo. Los cuerpos odoríferos, ¿sí? Mientras más odorífero sea un cuerpo, más partículas libera. Por ejemplo, un frasco de alcohol, un frasco de gasolina, pues imagínense qué volátil es. El calor a veces hace que estos cuerpos odoríferos hagan que la cinética de sus moléculas se haga más rápida. Por ejemplo, la comida, un pedazo de carne, pues si está crudo, pues solamente que acerquen la nariz a la carne la van a oler. Pero si la empiezan a asar o la empiezan a calentar, pues la cinética de esas moléculas aumenta y luego ya empieza a oler a algún alimento, ¿no? Entonces vean, las partículas químicas se vienen, las respira uno. Y entonces, estas partículas químicas van a imprimirse aquí, van a pegar aquí. Este estímulo químico va a excitar a estas dendritas. Y estas dendritas van a generar potenciales de acción que van a mandar esa información a través de los axones. O sea, vean cómo el estímulo de este tipo químico se hizo un estímulo nervioso. Y finalmente, acá en la base, ¿sí?, del lóbulo frontal se va a integrar la sensación odorífera. Y entonces cuando ya vamos a nosotros a oler lo que está llegándonos a través del aire, tenemos memoria olfativa, de tal manera que ya vamos a oler o a carne, o vamos a oler a cierto alimento, o vamos a oler a cierta sustancia que ya tenemos nosotros identificada previamente en la corteza cerebral. Decimos, huele a carne, huele a pescado, huele a hule, huele a lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? Entonces el mecanismo de la olfacción es muy sencillo. Viene por aquí la sensación, se imprime en las neuronas, se pasa como corriente eléctrica y ya el cerebro la registra como sensación odorífera. Si la vía olfativa es pequeña, es de pocos centímetros, empieza en la membrana pituitaria y termina justamente en la base del lóbulo frontal. ¿Cuáles son las principales enfermedades de la olfacción? En primer lugar tenemos la anosmia. Anosmia, que es la ausencia de olfacción, cuando no se huele absolutamente nada. Puede ser uniobilateral, de una sola fosa nasal o de ambas. La anosmia es algo grave y generalmente son problemas de tipo neurológico.
donde hay alteraciones en el nervio olfatorio. Es la anosmia. Algo más común es la hiposmia. La hiposmia es la disminución de la olfacción. Generalmente un catarro o una infección en las fosas nasales nos puede dar hiposmia, disminución en percibir los aromas. La hiperosmia es percibir los aromas muy exaltados, percibir los aromas muy exagerados, muy intensos, hiperosmia. Eso se ve generalmente en las embarazadas. En ocasiones ellas huelen a distancia algo que nosotros con trabajo percibimos y ellas lo huelen de manera muy exagerada, o a lo mejor algo que percibimos nosotros como un aroma normal, ellas lo sienten intenso, tan intenso que les ocasiona náusea, hasta vómito o cefalea. También la hiperosmia la podemos ver cuando tenemos algún problema digestivo, en donde oler algo nos ocasiona hasta náusea. Percibimos el aroma tan intenso, el alimento por ejemplo, y nos fastidia el olor. Y por último la parosmia, que no es común. La parosmia no es común, es percibir los aromas confundidos. Es decir, el paciente huele una cosa y dice que es otra. Por ejemplo, huele unas flores y digo que huele a carne. La parosmia generalmente se ve por tumores cerebrales que hacen que se confunda la percepción y la sensación odorífera. Estas son las 4 principales patologías de la olfacción. Ahora vamos viendo el gusto. Otro órgano sentido muy interesante. El gusto, acuérdense, está asentado en un órgano anatómico que es la lengua. Ahí está sentado el gusto. Y en la lengua, acuérdense que las estructuras histológicas en donde está asentado el gusto son las papilas gustativas. Si se acuerdan que vimos que eran filiformes, fungiformes y caliciformes. La papila gustativa es el área neurosensible del gusto. Así como el órgano de Corti era en la audición, como la membrana pituitaria en la olfacción, pues acá las papilas gustativas es el área neurosensible del gusto. Aquí vamos a encontrar neuronas. Vean, el mecanismo del gusto es parecido a la olfacción. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora, cuando ustedes se ponen aquí un alimento sobre la lengua, ese alimento libera sustancias químicas. Y esas sustancias químicas van a excitar a esas dendritas que están ahí expuestas y van a producir un potencial de acción que se va a transformar en un estímulo eléctrico. El estímulo químico que directamente llegó aquí a la papila se transforma en un estímulo eléctrico que se va luego por estos axones que tienen todas estas dendritas, todas estas neuronas que están aquí en la papila. Y entonces todos estos axones se juntan y van a formar los nervios, el 9º par, que es el glosofaringio, y el 12º par, que es el hipogloso mayor. Entonces el gusto va a viajar por estos nervios y estos nervios se van a ir a insertar en el tallo cerebral. Aquí está el tallo cerebral, ¿sí? Abajo como ven aquí, abajo del cerebro vamos a encontrar el tallo cerebral. Entonces el estímulo llega aquí a la lengua, se imprime en la papila gustativa, viaja por estos axones que forman los nervios 9 y 12 y llega al tallo cerebral. Y ahí tenemos luego ya memoria gustativa para cuando degustamos algún alimento ya decimos sabe a esto, o sabe a aquello, o sabe como a esto, o sabe como a aquello. ¿Sí? Vamos viendo cuál es el mecanismo del gusto. Vamos viendo cuál es el mecanismo. Acuérdense que en la olfacción llegaban las partículas a través del aire. Aquí no, aquí se imprimen directamente el estímulo químico en la papila. Lo que nos comemos, nos lo ponemos en la boca. Generalmente cuando hay saliva, cuando está húmedo, pues obviamente se disuelve más rápidamente la sustancia química que está aquí en la papila y le imprime rápidamente esa sensación.
Sí, por eso cuando tenemos la boca seca, generalmente los alimentos los percibimos con menos intensidad que cuando tenemos la lengua húmeda, con saliva o con agua. Entonces llega el estímulo químico y entonces ese estímulo químico, existen estas dendritas, se estimulan, los potenciales de acción hacen que ese estímulo químico se haga eléctrico, se va por las terminaciones nerviosas, que van a formar finalmente los nervios osofaringeo y hipogloso, y aquí se identifica la sensación gustativa. ¿Sí? La vía gustativa no es muy larga, va de la lengua hacia el tallo cerebral. Ahora, finalmente, los sabores muy dulces, el humano los detecta al 100%. Por ejemplo, el azúcar, las cosas muy dulces, como son tan solubles en agua, el humano las identifica al 100%. O sea, la sensación es muy intensa, por eso en general al humano le gusta mucho el dulce. No es lo mismo con las grasas y los líquidos. Por ejemplo, la carne, generalmente el humano debe estarla masticando y triturando para que dé una sensación gustativa que a veces nos cuesta un poquito más trabajo apreciarla y se envía a través de estas vías nerviosas hasta el tallo. Por eso, por ejemplo, los perros, los animales carnívoros, identifican a las grasas y a las proteínas con más intensidad. Por eso un animal carnívoro, cuando le damos carne, pues inmediatamente lo identifica con mucho más intensidad que los humanos este tipo de alimento. ¿Sí? La carne nos gusta, pero no tanto como a un animal carnívoro. ¿Sí? De tal manera que estos estímulos a veces son enviados hacia el sistema nervioso central con diferente intensidad. Sí, a veces tenemos, por ejemplo, el chile generalmente anestesia a estas terminaciones nerviosas, estas papilas que comemos cosas chilosas, nos da la sensación de quemadura y luego nos deja anestesiada la sensación gustativa y ya no percibimos con una fineza los alimentos. Muy bien, entonces ahí tenemos el gusto y el olfato. Dos sistemas que se complementan. Acuérdense que se ayudan mucho entre ellos. Si nosotros nos ponemos una manzana en la boca y la mordemos, suelta el aroma y lo olemos que huele a manzana, pero luego degustamos que estamos saboreando la manzana. Cuando estamos comiendo carne, por ejemplo, estamos oliendo la carne y masticando la carne, que a la vez suelta más aroma. Entonces es un complemento de sabor y olor, los dos sistemas, lo que hace que se intensifique la sensación. Muy bien, con esto terminamos el gusto. Nos queda pendiente de revisar el tacto y la visión. En la próxima entrega lo haremos. A propósito, viene ya un examen departamental que yo creo que va a ser a fines de la semana que viene o entrando mayo. Estén al pendiente, yo les aviso. Al cabo, todos esos temas ya los tenemos cubiertos, no se preocupen. Seguimos en contacto. Mejor.